Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí para tratar un poco la actualidad de las entidades bancarias dentro de los procedimientos judiciales, es decir, qué acciones son las que normalmente la gente suele interponer porque han visto vulnerados sus derechos a la hora de contratar o cuando han pues dejado de pagar algún tipo de mensualidad dentro de una hipoteca, un préstamo o cualquier otro tipo de derecho que pueda tener el banco frente a ellos mismos. Toda esta serie de acciones que vamos a comentar a continuación comenzaron principalmente a raíz de la sentencia que hubo en diciembre de 2015 con la famosa cláusula suelo, en la cual, como se establecía tanto una cláusula suelo y una cláusula techo en los contratos de hipoteca, la jurisprudencia determinó que había, pues digamos que no existía una igualdad entre las partes, de tal forma que incluso aunque el interés bajara por debajo de ese suelo, el banco podía seguir percibiendo esas cuantías. Por lo tanto, lo que está incluso asentado a nivel europeo, digamos que frente a las entidades bancarias, es el tema de las cláusulas suelo. Es decir, cuando el banco nos cobra intereses que están por encima de lo que realmente nos deberían aplicar, es decir, el Euribor más el tipo fijo que tendríamos, se está aplicando una cláusula suelo. Una cláusula suelo que, como decimos, es nula, no se puede aplicar porque no respeta la igualdad entre las partes. A partir del año 15-16, también han empezado a realizarse una serie de reclamaciones, como son las reclamaciones por gastos de formalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando nosotros contratamos una hipoteca, el banco nos obliga a abonar una serie de gastos, como puede ser el notario, el registro de la propiedad o la gestoría, por realizar la hipoteca. Es decir, por contratar una hipoteca con el banco nos obliga de manera unilateral a pagar esa serie de gastos. ¿Qué es lo que ha dicho o qué es lo que han dicho los jueces y tribunales aquí en España? Bueno, pues que eso no corresponde con lo que se debería aplicar. Lo que ellos dicen es que eso, como es impuesto de una manera unilateral, lo tiene que pagar el banco. ¿Por qué? Porque el banco también es quien se ve beneficiado de que efectivamente el trámite de un préstamo se haga ante notario. Si fuera un préstamo normal no llevaría ningún tipo de gastos como puede ser el acudir a un notario, el registrarlo, etcétera, etcétera. Como es un préstamo que está garantizado con una hipoteca, es decir, con el bien que nosotros vamos a comprar o con otro que ya tuviésemos, se genera digamos que un gravamen adicional para quien contrata el préstamo. También en este tipo de reclamaciones, además de la notaría, el registro de la propiedad y la gestoría, que suele estar en torno a unos 600 y 1.000 euros, los tres conceptos en total, también se estaba reclamando hasta hace poco, hasta febrero de este año, el impuesto de actos jurídicos documentados. Es una cuantía que era la más voluminosa de los 4 conceptos, pero el Tribunal Supremo entendió que ese impuesto corresponde a quien efectivamente solicita la hipoteca. Por lo tanto, lo único que se estaría devolviendo a día de hoy a nivel nacional sería el importe correspondiente a gestoría, a notaría y a registro de la propiedad. También encontramos otra serie de cláusulas nulas que están dentro de los propios contratos y que hay veces que se pueden reclamar, como es el importe que nosotros pagamos por la tasación del inmueble siempre y cuando hubiésemos tenido con anterioridad una tasación del propio inmueble. Es decir, yo estoy interesado en comprar una casa y voy a una entidad bancaria, en principio me parece bien lo que me plantean, hago una primera tasación, pero luego, por lo que efectivamente fuera, no termino contratando los servicios con esa entidad bancaria y me voy a otro banco. Si ese otro banco, con independencia de que yo ya tengo una tasación, me pide otra tasación adicional, es decir, una segunda tasación, esa segunda tasación, el Tribunal Supremo lo que ha determinado es que el banco es el obligado a pagar ese importe por esa segunda tasación. Luego también, y esto está relacionado ya no solo con hipotecas, sino a nivel de préstamos que se pueden solicitar y se pueden contratar con las entidades bancarias, hay una cláusula que son los gastos por recobro o por descubierto que normalmente nos suelen imponer pues unos gastos de 15 a 35 euros simplemente por dejar de pagar una mensualidad o quedar en descubierto. Esto, lo que se ha dicho también a nivel nacional es que no corresponde que se abone o que se pague siempre y cuando digamos que el banco no haya realizado algún tipo de gestión que justifique esos gastos. Es decir, si yo dejo de pagar una mensualidad y me cobran 35 euros simplemente por no haberla pagado, aunque la haya pagado al día siguiente o en 2 días, lo que dice la jurisprudencia es que yo no lo tendría que pagar, o mejor dicho, el banco me lo tendrá que devolver ese importe, siempre y cuando el banco no me justifique
por qué o en qué gestiones ha gastado ese dinero. Es decir, si me cobra 1,50 pero me ha enviado un correo ordinario a mi casa o ha hecho algún tipo de elaboración de escrito, el 1,50 € estaría justificado respecto a esa gestión de recobro. Sin embargo, una cuantía tan alta como 35 euros pues no estaría obviamente justificada. Y por último, también podemos decir que en la actualidad se están empezando también a interponer procedimientos judiciales por las comisiones de aperturas que nos cobran los bancos cuando se hace una operación de hipoteca. Aquí, si bien esto no es tan habitual y no se puede aplicar a la generalidad, como tal vez sí los otros conceptos, tanto la cláusula suelo como los gastos de formalización que determinamos antes, se puede dar. Es decir, hay veces que el banco nos cobra una comisión de apertura simplemente por abrir una cuenta y realizar una operación con ellos. Bueno, pues también lo que señala la jurisprudencia es que si esa comisión de apertura se nos viene impuesta y tampoco corresponde a ningún tipo de servicio, tarea o función que el banco nos haya podido realizar, también nos debería devolver esas cuantías el banco. Por lo tanto, digamos que tenemos tres frentes abiertos en la actualidad frente a las entidades bancarias. Tendríamos en primer lugar las cláusulas suelo, que es cuando el banco nos cobra unos intereses que están por encima digamos del Euribor más el tipo fijo que el banco o que nosotros firmamos con el banco. En un segundo lugar están los gastos de formalización, que recordemos son la evolución de los importes de notaría, registro de propiedad y gestoría. Y por último tenemos una serie o un compendio de cláusulas, como también, que se me olvidaba, los intereses de demora, que se podrían reclamar y que no siempre tienen una aplicación tan directa como las anteriores, porque digamos que este último bloque de condiciones anulables, o nulas, digamos que solo entran en aplicación si nosotros concurrimos en algún tipo de impago, pero que también efectivamente se puede estudiar, se puede plantear y se puede recurrir en sede judicial. O sea que ese sería un poco la actualidad frente a las entidades bancarias y cuál está siendo el resultado por parte de los órganos judiciales.